En segunda de Timoteo, yo quisiera hablar del tema: no te enredes en los negocios de la tierra. No te enredes en los negocios de la tierra. Ya lo vamos a ver por qué. No lo vamos a leer casi todo el capítulo, pero sí todo es muy importante, porque habla de la vida ministerial del apóstol Pablo y habla de la vida ministerial del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Porque si no lo leo casi todo, usted no lo va a entender, porque usted no lee la Biblia, y ese es el problema. Tú pues, hijo mío, oiga cómo empieza Pablo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre, ahí está hablando de él, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite se enreda, oiga, ahí está el tema, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Digamos que si hay truenerías o algo que no va de acuerdo, ¿está ahí conmigo? El labrador, oiga qué terrible. Mire, el apóstol Pablo habla de los que hay que transmitir el mensaje, habla de su vida ministerial, habla de un soldado, cómo tiene que ser, no enredarse en los negocios de la vida, del mundo. Habla de los atletas que tienen que ser íntegros, esforzados y legítimos. Y hoy viene a hablar del hombre del campo. Amén, hermano. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Digamos que la iglesia está a falta de sabiduría. A pleno siglo XXI todavía hay falta de sabiduría en la iglesia. Qué duro y qué lamentable. Amén, hermanos. Pero si Dios lo dejó, es porque hay rebaño de esa índole. Como dice el verso que sigue: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones, a todo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, oiga qué privilegio, la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria. Léalo duro esa parte final, por favor. Oramos. Amado Dios, por favor ponga obediencia y ponga arrepentimiento y ponga la sinceridad y haga los cambios en la vida de su pueblo. Que tu Espíritu Santo nos lleve a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Señor nuestro. Y por favor haga los cambios en cada uno de nosotros. Que tu palabra pueda provocar esos cambios. Ayúdanos a ser hombres y mujeres esforzados, legítimos en la carrera que nos has encomendado. Gracias te damos
en Cristo, Señor nuestro. La honra y la gloria es suya por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos en Cristo. No nos podemos enredar en los negocios del mundo. No digo que no vaya a trabajar, no malinterprete la palabra, porque Jesucristo dijo que el que no trabajaba era digno que no comiera. Lo recalca el apóstol Pablo, y se lo dijo Dios a Moisés. Fue el primero que le dio las ordenanzas morales de su pueblo. Y él decía que el que no trabajaba, que no comiera. Entonces no malinterprete lo que es la palabra. No te enredes en los negocios del mundo. ¿Por qué? Hay negocios de la tierra que a nuestros ojos se ven saludables, se ven que no puedan dañar nuestra vida personal, moral y espiritual. Hay muchos negocios de eso. Un ejemplo, una licor. Un creyente no puede tener un negocio de esa índole, porque está destruyendo las vidas de los demás. Y Cristo dijo: hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si usted tiene un negocio de licor y es conocedor de la palabra, usted no le está mostrando amor a su prójimo. Otro ejemplo: no se puede enredar en los negocios del mundo que usted tenga un nightclub donde van hombres desnudos y mujeres desnudas a exhibirse a los que están fuera de la plataforma. ¿Por qué no podemos tener ese negocio? Porque nos está destruyendo moralmente, emocionalmente, y provocamos al hombre o a la mujer a ser infiel, a cometer pecado, a llevarse al hombre ajeno y a la mujer ajena. Por eso, como creyentes, no podemos ser señores de esa clase de empleos o de esa clase de empresa. No se puede, porque la palabra nos enseña: no adulterarás. Entonces, ¿qué hace un nightclub? Promueve la infidelidad, el pecado. Otro ejemplo, ya van 3 con este que vamos a dar. Usted, como conocedor de Dios, como creyente, como cristiano, no puede tener un negocio de venta de drogas. La sociedad lo ve normal, pero no es normal ante los ojos de Dios, porque voy a repetir lo mismo del primer ejemplo, porque Dios nos llama a amar y proteger al prójimo. Y con esa venta de droga, sea ilícita o autorizada por nuestras autoridades de la ciudad, no podemos, como creyentes, como hijos de Dios, tener esa clase de negocio, porque estamos destruyendo su vida personal. Y esos negocios aparentan que nos destruyen a la sociedad, pero son destructivos. Entonces, no podemos tener esa clase de negocios, porque somos la luz de Cristo en esta tierra. Somos llamados a transmitir el mensaje de salvación a cada uno de ellos. Y podemos seguir poniendo más ejemplos, pero porque es largo la lectura que hemos tomado,
Con la ayuda de Dios vamos a ver el tipo de modelo que usted y yo debemos de ser delante de Dios y delante de la sociedad. Oiga cómo empieza. Tú pues, hijo mío, si usted ha leído las cartas paulinas, cuando Pablo el apóstol se dedicaba a hablar de X siervo, los tomaba como un hijo biológico, aunque no eran hijos biológicos, sino hijos espirituales en la fe. Porque a través de su ministerio, Pablo había ganado a Timoteo, había ganado a su abuela Loida y había ganado a su madre Berenice. Y ahí es donde el ministerio del apóstol Pablo se iba expandiendo. Pero en el proceso de ese caminar, hay creyentes que empezamos bien el llamado o la carrera de la fe, pero en el caminar vienen desánimos, vienen frustraciones, vienen debilidades, vienen momentos de deseo de ya no seguir adelante, vienen momentos de querer tirar la toalla, vienen momentos de volver al placer, al pecado. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no caemos? Por la misericordia de Dios, que todavía nos ama con amor eterno, y Él desea que su Espíritu Santo siempre esté con nosotros y nos fortalezca en los momentos de debilidad. Porque ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo mismo que le estoy diciendo a usted. Pero tú, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de hoy en día, en esta hora? Esfuérzate. ¿Y qué significa esfuérzate? Que hagamos un tiempo extra para lo de Dios. Porque usted se afana tanto, entra a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 4 de la tarde, y usted viene ya exprimido por el trabajo secular. Entonces, cuando usted ya llega en casa, va exprimido como la naranja, usted ya no le da deseo de venir a la casa de Dios. Solo medio se siente y se durmió sentado. Ahí es donde Dios hoy le dice, a través de mi persona y del apóstol Pablo: esfuérzate, hijo, esfuérzate, hija, porque tenemos galardón más adelante con la ayuda de Dios. Eso significa doble esfuerzo. Así como se esforzó 8 o 10 horas para lo secular, para Dios solo son 2 horas, máximo 3 horas. Entonces yo creo que se puede. ¿Por qué le dice Pablo? Esfuérzate en la gracia. Oiga, no le está diciendo esfuércese en hacer overtime. No. Porque usted, en que más y más siga trabajando, no va a salir de las miserias. El hombre y la mujer de Dios salimos de las tribulaciones y de la deuda con la ayuda y la gracia de Dios. Trabaje más o trabaje menos, Dios lo hará prosperar. Porque eso lo dice, hermano, Filipenses 4:7. Que el Dios de toda gracia te bendiga, dice. Digamos que Dios está dispuesto a bendecir, pero está esperando de la iglesia que haga ese doble esfuerzo. Porque en el esfuerzo está nuestra victoria. En el esfuerzo las puertas del cielo están abiertas para cuando yo oro, Él me escucha, me fortalece y no me suelta. En el esfuerzo, Dios mandará sus gavillas para bendecirnos. Os pregunto así general: ¿le ha fallado Dios algún día? ¿Le ha faltado el abrigo? ¿Le ha faltado el techo? ¿Le ha faltado la comida? ¿Le ha faltado el calzado? No nos ha faltado nada.
Pero usted va a decir, pero los impíos tienen esto y lo otro. Es que ese es el problema, que usted ve la prosperidad de los del mundo, pero usted no sabe cómo ellos se han hecho millonarios. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe si es honestamente en su negocio o deshonestamente. El único que lo sabe es el Dios que está con nosotros. Es el Dios que nos ha libertado de las ataduras y las cadenas. ¿Sí o no? Entonces, porque eso dice Proverbio, cuando dice, cuando veas prosperar los impíos, no los desees. Entonces, hermano, ¿qué nos dice Dios? Esfuércense. En el esfuerzo es el secreto de Dios para nosotros, para poder obtener la victoria. No es de otra manera. Verso 2. Lo que has oído de mí. ¿De quién estaba hablando Pablo? De sí mismo. Qué bonito o qué seguridad fuera que usted, a alguien que le esté hablando del plan de salvación, y empiece a hablarle con su vida personal, ministerial, y le diga, mírame a mí. Mírame. Cuando usted habla así con certeza, seguridad, el enemigo no tiene cómo excusarte o señalarte. Por eso es que Pablo decía, mírame a mí, Timoteo. Yo, un hombre ya viejo de edad, pero todavía con el deseo de esforzarme aún más en la gracia que me ha sido encomendada. Qué lindo fuera que el Espíritu Santo pusiera en nosotros ese anhelo, ese deseo de esforzarnos para crecer en la gracia. Eso fuera lindo, hermano, porque usted va a ver los cambios que Dios va a ir haciendo en su vida. Mucha gente dice, pero yo sigo siendo igual. ¿Cómo vives el evangelio? Si no te metes a la voluntad o al propósito de Dios, no vas a cambiar. Y eso ya no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque nos afanamos tanto en trabajar, pero nos descuidamos de lo más importante, que es la gracia. Porque si tú no te esfuerzas, el peligro son tus hijos, tu familia, tu hogar. Por eso Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Porque en el esfuerzo doble está el secreto de Dios para darnos la victoria. Porque allá donde Dios te dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Su anhelo de Dios para nosotros es sacarnos en victoria. Pero nosotros nos detenemos. Nosotros no nos esforzamos. Fíjense que yo me pregunto qué incauto son muchos de los que me siguen por las redes sociales y los acá presentes. La palabra incauto significa qué falto de sabiduría y madurez tienen ustedes. Porque para su patrón de la tierra se esfuerzan y son fieles. Si el patrón de la tierra le dice, te quiero toda esta semana trabajando de tal hora a tal hora, en que sea murmurando, pero usted se queda por amor a un cheque. Pero si fuéramos sabios, si amáramos a Dios sobre todas las cosas y la gracia del don divino que tenemos, lo valoráramos más, dijéramos, no, con ellos o sin ellos, el Señor me ayudará, el Señor suplirá, el Señor proveerá, el Señor me dará la victoria. ¿Qué está haciendo usted? Dándole prioridad a Él. Pero el enemigo viene y le bota todo eso, porque no lo valora, no le da prioridad. Y allá donde Dios dice a través de Pablo, mírame, un hombre igual que tú, quizás más viejo que tú, pero mírame. Yo me imagino que cuando Pablo le decía eso al joven Timoteo, según la historia en ese capítulo, ya Timoteo tenía 40 años, pero eran jóvenes.
En la cultura oriental que somos nosotros, el joven según la ley lo ve de 14, máximo 21 años. Es un joven. Entonces, oiga hermano, mírame. Muchos testigos, le dice Pablo, esto te encargo. Oiga, esto te encargo a hombres fieles que sean idóneos. ¿Qué es la palabra idóneo? Un hombre y una mujer que no es de doble ánimo. Pero ¿saben cuál es el problema nuestro? Que hoy hablamos una cosa y mañana ya estamos diciendo otra cosa. Somos de doble ánimo, no somos idóneos. Porque el idóneo esté en la tribulación, esté en la prueba, esté en el desierto, esté en el quebranto, esté en la necesidad o esté en la enfermedad, el idóneo se mantiene firme, sabiendo que su Redentor está de su lado. Nuestro Dios está de nuestro lado. Y por eso es que nos llama a no enredarnos en los negocios del mundo. ¿Por qué? Porque el que se enreda en los negocios del mundo se hace materialista y de repente dice Dios ni existe, se hace ateo. Empiezan bien la carrera, pero no es como usted y yo empecemos, es como terminemos. Y el anhelo de Dios y el mío es que usted y yo terminemos bien la carrera de la fe a través de adversidades, luchas, tribulaciones y pruebas. No importa, nuestro Redentor nos dará la fuerza, nos dará la cobertura y nos dará la victoria. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no luchan? Ay, pastor, si usted supiera cómo voy. Coyol comido, coyol quebrado. Usted y yo no podemos vivir esa vida cristiana. Porque, padre, oiga, el rey Salomón en sus proverbios lo dice. No, el rey David es que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios está de nuestro lado, usted no puede ir coyón comido, coyón quebrado. No, iglesia, usted y yo tenemos a un Dios, a un Padre todopoderoso, rico en todas las áreas. ¿Es culpa de Dios que usted viva así? No, porque yo no conozco su vida íntima como la tiene con Dios. Si yo fuera Dios, no, hombre, yo puedo decir fulano sí, fulano no, fulano está viviendo eso por esto, esto y esto, no. Pero porque yo no soy Dios, yo soy igual que usted, hombre. Pero Dios no se equivocó en llamarlo. Si Dios lo ha elegido, es porque Él lo va a sostener. Es porque Dios lo va a sostener, es porque Dios lo va a bendecir. Pero sea íntegro, sea sincero, porque eso le está recalcando que esto que te encomiendo, Timoteo, que sean hombres idóneos y fieles. Habrá fidelidad entre nosotros, no conteste, solo examínese. Porque si usted dice amén y después va a ser como el pez que lo van a sacar con el anzuelo, hermano, porque el pez muere por la boca. Así hay muchos cristianos que abren demasiada la boca y hacen menos por el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios nos ha encomendado con la iglesia, valorémoslo, amémoslo, cuidémoslo, santifiquémonos. Que Dios nos desate de malos pensamientos, de deseos diabólicos. Que Dios nos liberte y que por favor el barro lo quiebre y lo haga de nuevo a su nombre. ¿Hasta cuándo vamos a estar en dos pensamientos?
¿Hasta cuándo te vas a valorar a ti mismo y valorar a Dios en tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a valorarte a ti misma y a valorar a Dios? Oiga, qué tremendo. Que no sean cualquier mujer ni cualquier hombre. ¿Sabe por qué Pablo elogió la fe? Oiga, no fue la de su mamá Eunice. Elogió la fe de su abuela Loida, porque ella era la que se preocupaba que el joven Timoteo, venga para acá papito, siéntese y vamos a estudiar la palabra de Dios. Venga para acá papito, vamos a orar porque hay tiempo de hablar con Dios. Se esforzaba esa mujer. Su madre también tenía buen ejemplo, pero la que se preocupaba era su abuela. Qué lindo fuera que hubieran abuelas de ese calibre espiritual. Qué lindo que hubieran hombres de Dios como Timoteo y Pablo hoy en día, idóneos a la obediencia al santo ministerio. Qué lindo fuera. Pero aquí yo veo unos hombres que yo para mí mejor ya se los llevara el Señor, porque no nos sirven para estar con la mujer en la cama. Pero oiga, iglesia, oiga el encomienda divina que le estaba dando el hombre de Dios al otro hombre de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Despertemos. Si tiene negocios que a Dios no los aprueba, cierre esos changarros. Ay, pero entonces ¿a dónde voy a ir a parar? Vas a ir a parar a las manos del buen Salvador. Y en las manos de Jesús todo nos va a salir bien. Porque los negocios de esta tierra son temporales, efímeros, pasajeros. Pero lo de Dios permanece. Lo de Dios es eterno. Lo de Dios es grande, grande como Dios en nosotros es grande, iglesia. Oiga, ¿por qué, hermano? Porque muchos en este versículo que vamos a empezar se desinflan y se caen de la gracia. Hay unos creyentes, con el debido respeto, parecen pelota de fútbol, que se levantan, se caen, de repente aparecen. Parecen pelotas que no tienen fijeza, estabilidad. Y no es culpa de Dios, sino son sus malas decisiones. Oiga como dice, tú puedes, le dice Pablo a Timoteo, tú puedes, Timoteo, sufre penalidades, pero como buen soldado de Jesucristo. No está diciendo que te metan a la cárcel por transero, por ladrón, por narco, no. Tal vez van a venir momentos de apertura, momentos de sufrimiento, momentos de dolor, y quizás vamos a ir a parar a las cárceles, quizás mucho, pero que no sea por esos ejemplos malos, sino que sea por causa de nuestro Señor Jesucristo, por el llamado ministerial que tenemos a su nombre. Porque la palabra penalidades en el griego significa sufrir por el otro. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo, que cuando veas el problema, no te rías, mejor ponte a la par de él y sufre con él. Porque eso significa penalidades. Y el apóstol Pablo fue bien enfático, hermano. Oiga, como le dijo, no como cualquier hombre de la tierra, no, Timoteo. Sufre como un soldado, como uno que ya tiene la armadura, como uno que ya tiene el casco, como uno que ya tiene el escudo de la fe, como uno que ya tiene la espada del Espíritu en su vida, como uno que ya se puso el cinturón de la salvación. Ese soldado y esa mujer de Dios, tiene que ser legítimo, idóneo.
Porque al ver, hay cristianos que cuando ven la apretura de la tribulación, desisten de lo de Dios. O yo pregunto, ¿quién los llamó? ¿X congregación o el Señor Jesucristo? Porque al que Jesús llama, ese no se rinde por nada. Le pueden tener el arma aquí ya para jalarle el gatillo y él dice, jálale. Porque yo ya le serví mucho al Señor. Si es mi partida, ya me voy con él. Pero el que no tiene esa seguridad es, no me maten, por favor. No he disfrutado la vida. ¿Vida de qué? ¿Qué vida tienes de disfrute? Una vida miserable. Una vida desgraciada por el pecado y los placeres. O tienes una vida bajo la gracia, que tu deleite es honrar, servir, adorar, predicar su palabra. Porque si es por eso, disfrútalo todavía en la tierra. Pero si es para disfrutar tus desgracias, mejor que... De verdad. Usted no lo ve así, pero eso es un idóneo, un hombre y una mujer. Ese se mantiene íntegro. Y oiga qué lindo, nos ve Dios como soldados. Gloria a Dios. Y el soldado, hermano, no crea que de un solo se puso la armadura, no. Yo me acuerdo que cuando me dieron un uniforme todo roto por aquí, no, a mí vergüenza me lo tenía que trabar, porque no me lo trababa, me pegaban unos buenos carrotazos. Y me dice, ¿querés un uniforme bueno? Sé luchador. No te desmayes en las primeras, porque en los primeros días te acaban. Levantábamos a las 4 y a las 3 nos acostábamos. Toda la madrugada de 12 a 3, ejercicio constante, periódico. Yo decía, qué bruto he sido yo si yo solo me vine a meter aquí. Pero ya era tarde, porque usted no podía renunciar a eso. Es lo mismo, la vida de fe es un cuartel, pero el cuartel no es terrenal, es celestial. Y el general de todo ese ejército no es un hombre cualquiera de la tierra, no, es el mismo Señor Jesucristo, que derribó argumento y todo lo que se levanta contra lo de Dios. Digamos que el rey es el general de este ejército. Unos quizás son reclutas que empezaron y dicen, me gusta el evangelio, me encanta el evangelio. Pero allí se da lo de la parábola del sembrador, de los 4 clases de cristianos, que cuando aceptan a Cristo bien motivados, con gozo, con alegría, medio le digo la prueba, ¡pum!, se desinflaron, porque la semilla cayó entre los caminos y vino el pajarito y se la devoró. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el pájaro? El diablo. Cuando tú ya no quieres seguir, no es culpa de Dios, porque lo que Dios ha hecho en ti y en mí es perfecto. Es grande, soberano. Y Dios no te va a quitar lo que ya te dio, pero dice, te ruego que te esfuerces en la gracia que has recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido? El don de la vida eterna. Ese es un gran privilegio. O yo pregunto, ¿cuántos soldados de Cristo son aquí? ¿Cuántos soldados de Cristo son aquí? Pastor, yo quizás creo que ni a recluta llego. Yo creo, pastor, que soy civil, un simple civil dentro, me he infiltrado en la viña del Señor. No se infiltre. Mejor métase y despójese y deje que Dios lo transforme, que Dios lo cambie, que Dios lo libere y ponga su armadura como soldado en tu vida. ¿Por qué? Porque con la armadura de soldado es que vas a resistir los dardos del enemigo, dice Pablo en Efesios. Oiga qué bonito, dice el verso, ahí está el tema. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.
¿Qué es la palabra negocio de la vida? Del mundo, lo que ya le puse el ejemplo. No podemos enrodarnos o ensuciarnos o hacer un negocio de esa clase. No se puede. Yo me acuerdo cuando un miembro, tal vez se acuerda el miembro, me dijo: pastor, solo déme una chancecita de ir a hacer un tirito de aquí a San Francisco. Y lo que me den de esto y lo otro, yo lo doy para la iglesia. Le dije: hijo, eso no es aprobado por Dios. Por eso es que yo admiro a los que dicen ser coyotes, que traen hijos pues de nuestros países y dicen que son cristianos. Esos no son cristianos. ¿Saben por qué se infiltran en las iglesias? Porque es un negocio grande. ¿Quién no quiere estar aquí? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Yo cuando me ha tocado hablar con ciertas personas, cuando han venido amigos y todo eso, y me han puesto a mí y me dicen: no, Dios te bendiga. Me dice: yo soy cristiano igual que tú. Digo yo: ¿qué clase de cristiano? Si un cristiano verdadero no se puede enredar en esos negocios de la vida, porque no son aprobados por Dios. Porque ahí será de todo, hermano. Será abucimiento, será de todo. Por eso es que Pablo dice: no te enredes. Como cristiano no lo hagas, no lo practiques, porque Dios tiene otro método para bendecirte, y es que Dios te va a abrir las puertas del cielo. Y Dios no nos desampara, hermano. Por eso es que cuando yo me vine hace 20 años casi, no era cristiano. Y qué bueno que no era cristiano, porque me hubiera dicho que era cristiano, le hubiera dicho: vas a ser honesto. Ese negocio, a nadie es honesto, hermano. Ahí hay violaciones, hay de todo, hermano. Y hay gente, repito: no, yo soy miembro de tal iglesia. Y de eso quizás llevan los diezmos. Los diezmos no son saludables, hermano. Gloria a Dios. Pero, oiga, ¿por qué Pablo se estaba encarando la vida de Timoteo? Para que cuando él estuviera ya 100% al frente de la obra, que tuviera cuidado, porque esa clase de gente se iba a infiltrar o se iba a querer hacer miembro de la iglesia. Por eso es que cuando usted lea la Biblia, pida sabiduría, porque esta palabra ella sola se predica, pero hay muchos que les cuesta asimilar o entender. Y Pablo le dice: oiga, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿A quién tenemos que agradar? No a los hombres, no a los patrones de la tierra. Nos tenemos que, oiga, agradar a Jesucristo, porque Él es el que murió por ti y por todo el mundo. Para aquel que quiera ser salvo, tiene que creer y venir a Él y recibirlo. Por eso es que Pablo dice: no te enredes en los negocios de la vida, porque tú no eres llamado para agradar a ellos, sino para agradar a aquel que dio su vida y murió por nosotros. Hermoso consejo. Si usted fallara o se cayera de la gracia conociendo estas verdades, yo no sé cómo va a salir usted con Dios. Estoy de acuerdo a aquel que se metió antes de conocer la gracia. Pero puede dejar esos negocios, sí. El que quiera hacer lo recto y agradar a su Señor, sí lo puede hacer. Pero muchos no salen, les puedo hablar claro, porque les gusta esa vida, porque es fácil. Solo dicen: 8,000 te cobramos si querés que te lleve. Eso es lo único que hacen. Qué silencio. ¿No era que usted quiere ser un... Dice el verso 5. Oiga, aquí está hablando de los que tienen un deporte físico. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué está diciendo Pablo? Necesitamos
como cristianos, acuérdense que la iglesia es la carrera que estamos iniciando. Y la iglesia es como la figura donde usted tiene que estar corriendo siempre, no pararse. Yo me acuerdo que una vez que me paré, que ya no podía ni fu ni fa, llegó el que venía detrás de mí, me pasó llevando y si más me doy en el hocico, pues. Sí, porque usted ya está cansado, está debilitado, sus huesos ya no tienen fuerza. Entonces por eso Pablo dice, si tú eres un atleta, ¿qué hace un atleta para ir a un evento deportivo? Se evita muchas cosas. Se evita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se evita. Oiga lo que se evita. Si él es borracho, le gusta el vino tinto, él lo evita todo ese tiempo para ir a ese evento. Si él le gusta andar trasnochando, perdiendo su fuerza, perdiendo su salud, su vida, él lo evita porque él quiere llegar a ese lugar vigoroso y triunfar y llegar a la meta para que le den una corona. Se abstiene aún, aunque usted no lo crea, de muchas relaciones sexuales, porque la sexualidad debilita al hombre o a la mujer. Si la mujer es atleta, ella tiene que evitar eso y evitar muchas comidas que le hacen daño para el ejercicio físico. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Oiga, puso el ejemplo del atleta, que el atleta se guarda de eso que ya hago yo. Hoy la iglesia como cristiano, evitémoslo lo que a Dios no le agrada. Usted sabe que una relación fuera del matrimonio no es agradable a Dios. Evítelo, déjela, para su beneficio, para su salud. Si usted sabe que como cristiano andar de trasnochar o andar en los nightclubs no es aprobado por Dios, ya no lo haga, porque no está corriendo la carrera de la fe legítimamente. ¿Y Dios qué quiere? Que usted y yo seamos legítimos, que usted y yo seamos honestos, que usted y yo seamos sinceros, que usted y yo seamos más íntegros de corazón. Amén, iglesia. Entonces empiece bien la carrera. No haga como el conejo que iba con toda la fe, y la tortuga. Gloria a Dios. Y de repente dijo la tortuga, ya me cansé con estos 5 pasos, voy a parar un ratito. Y acá le iba como a la media hora o a la hora no alcanzó. Y le digo, ¿qué te pasó, conejo? Ay, estoy cansado. Ahí sigue, ahí te alcanzo. Ya no lo alcanzó. Porque hay cristianos que reciben a Cristo emocionalmente. Porque dice, es que a mi primo le fue bien. Pero si a él le fue bien, yo no sé el trato que Dios vaya a hacer contigo. No sé si te va a ir bien de un solo, porque hay que pasar un proceso. Y en el proceso el barro es transformado, es quebrado, es desatado, es limpiado. Y en ese proceso muchos ya no se pueden levantar, porque no pusieron su confianza en el Dios de los cielos, sino que lo pusieron en lo que vieron a su alrededor. Y dijeron, qué bonito así, dijeron. Chulada ese cristianismo. Mirá, le dijo, usted ya oyó a un hermano de acá que él era cristiano, pues, pero él no se bajaba la música, pues. Así, un cristiano así no le pasa nada, no tiene sufrimiento, todo es algarabía. La palabra algarabía es que todo le va bien. Pero un verdadero cristiano que practica la verdad, los primeros enemigos serán los de tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, hermanas, etcétera, y después los de tu trabajo. ¿Y para qué vas a hacer tantas cosas si no lo necesitas? Si Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Sí, mi hermano, lo entendemos bien, que Cristo lo que hizo en la cruz por usted y por mí es perfecto. Usted y yo ya somos salvos.
en el caminar, usted se distrae, se cae de la gracia y muere en el pecado, ¿lo va a salvar Dios? Muchos dicen que sí, pero bíblicamente no. Puedo imaginar que murió un gran predicador y murió en borrachera. Ponga ahí, hágase una idea, contéstese. Cuando este ya estiró el último suspiro y estiró los caites, si no le quedó tiempo de pedir perdón, ¿cree que Dios lo va a salvar? Si la Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Y Pablo el apóstol dice: y eso eras alguno de vosotros, pero ya habéis sido limpiados en su sangre de Jesucristo. Aleluya. Eso dice 6:11 de 1 Corintios, hermano. Digamos que yo creo en la reconciliación, pero si no le da oportunidad. Otro ejemplo común, puedo imaginar que murió una gran mujer de Dios en un accidente garrafal, que no le quedó ni tiempo de decir: ayúdame. No le quedó tiempo de decir: hey, ayúdame. La de atrás lo veo, no sé por qué. Oiga, que no le quedó esa palabra, que ayúdenme, me estoy muriendo. Yo conozco a un Dios de misericordia, yo me caí de la gracia, quiero pedirle perdón. Que no le quedó ese tiempo, dígalo. ¿Cómo lo va a salvar Dios? Pero si es en el accidente, le dio Dios una oportunidad más y le quedó espacio para pedir perdón, lo salva, lo redime, lo liberta, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Está entendiendo hoy? Pues no se mete en negocios que a Dios no le agradan. Por favor, haga caso. Como atletas cristianos, usted sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No lo hagamos, no lo practiquemos. Dice el verso que sigue: el labrador. Aquí puso Pablo el ejemplo del agricultor, hermano, el que prepara la tierra. ¿Qué clase de tierra son ustedes, los de este lado? Tierra pedregosa, tierra arenosa, tierra chiclosa como el barro. ¿Qué clase de tierra son ustedes? Contéstese usted mismo. No me diga buena tierra, porque el que da esa respuesta sí tiene que ser Dios. ¿Ustedes qué clase de tierra son? Tierra llena de garrapatas, de piojos. ¿Qué clase? Oiga, hermano, el labrador. Está hablando del agricultor. Antes de tirar la semilla, él tiene que hacer muchas cosas. Una de ellas, ver la tierra, el panorama, si está plano o está en inclinación de una bajada, una pendiente, si está limpio o está montoso. Dice: si alquilo esta tierra va a estar difícil, porque tengo que venir para abajo y hay que venir deservando y botando, sacarte palos. No, mejor voy a ir a buscar otra tierra. Dice: una que sea menos difícil. Así hay cristianos, hermano. Hay unos que son bien enredosos, cuesta. Y son viejos cristianos colmilludos. Aquí en este lado hay unos de esos viejos colmilludos, pícaros, rebeldes. Aquí también. Entonces, oiga, el labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Limpia la tierra, arranca la cizaña, lo que nos sirve. El zacate, por si usted no lo sabe, la cizaña en el zacate es una planta que cuando nace y es cizaña, se envuelve en la plantita del fruto y la ahoga y la mata. Así hay cristianos que no pueden salir a flote, que cuando ellos quieren levantarse y quieren doblar rodillas, la cizaña, la pereza, el frío, la rebeldía no los deja buscar, clamar, suplicar misericordia, porque el que se acerca a Dios, Dios se acerca a ellos. Pero es la comodidad que no los deja tener el fruto de ese trabajo. Bonito va. Entonces, hoy usted y yo seamos buenos labradores.
santifiquémonos, y cuando hablemos de Cristo, que esa palabra traspase murallas, traspase círculos religiosos, traspase fronteras, que cuando usted hable, no, el poder de la palabra, amigo, amiga, tiene poder para libertarte donde estás, y usted pueda comer ese fruto, hermano, disfrutarlo, hermano. Amén, hermano. Sean buenos predicadores, buenas predicadoras, porque de ese fruto de su trabajo un día va a cosechar, y vamos a cosechar ese fruto donde el Señor nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, entra el gozo de tu Señor. Ahí donde usted va a saltar como becerro de la manada y va a decir: Señor, no soy digno de estar aquí. Vieras cómo me acostar. No te preocupes, hijo, pero llegaste porque yo estaba contigo. Yo te daba la fuerza, yo te motivaba que no desmayaras. Eso será glorioso en aquel día. Usted lo anhela, de verdad, como vive una vez más, porque es fácil decir amén, es fácil. Y hay unas que, miren, unas ya están durmiendo sentadas y se van a desnucar. Gloria a Dios. Vamos a cantar que alabanza que dice: la gran tribulación, hermano. ¿Cuántos se van a quedar y cuántos se van a ir? Porque hay muchos cristianos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, que se queden. Porque yo les doy chance que se queden. Porque si no viven el evangelio, si no son obedientes y no ponen por obra la palabra, ustedes se van a quedar. Pero el que es justo y el que es santo y sabe que su Redentor vive y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, ese hombre y esa mujer están velando. ¿Sí o no? Entonces, usted no se va a quedar, porque usted es un buen labrador, es un buen agricultor que sabe usar la cuma. Una vez le corté 3 matitas a mi mamá, a mi papá. ¡Ah! De allí ya no quise ir, porque ese viejito sin más me malmata, hermano. Porque si usted no echa bien el tirón con la cuma, te corta la planta del fruto, hermano. Y yo la cubrí y me halló el viejito: no, me va a dejar sin fruto. Pero oiga, hermano, así se aprende. Usted sea buen sembrador de la semilla, porque el que trabaja es digno de que coma, dijo Cristo. Amén. Dice el 7: considera lo que digo, dice Pablo, y el Señor nos dé entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Si están faltos de sabiduría, pídanla. No tienen entendimiento, vayan a Dios que les dé la gracia y les dé el conocimiento, y van a entender las cosas mejores en su reino. Ahí es donde usted y yo valoramos aún más en nuestra vida personal la vida de Jesús. Cuando usted y yo valoramos la vida de Jesús, no hay diablo, no hay demonio que te aparte del propósito de Dios para tu vida. Amén, hermano. Y el que dice: considérenos. Están falta de entendimiento, pidan. Dice: acércate, dice el verso 8. ¿Está ahí conmigo? Acuérdate de Jesucristo, oiga, del linaje de David, resucitado según los muertos, de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo con orgullo hablaba de lo que él predicaba. Él decía: porque el mensaje que yo les estoy transmitiendo no es mío, es de él. Y por este evangelio él murió, pero resucitó dentro de los muertos. Porque el evangelio que yo predico, decía Pablo, es real, es verdadero, es vivo, es poderoso, le decía Pablo. Lo podemos decir nosotros también. Sí podemos. Mujeres consagradas
y hombres consagrados pueden hablar que el evangelio es poderoso. Y oiga, ahí pone el sufrimiento de Cristo, en el cual sufrió penalidades. Acuérdese lo que ya le dije. La palabra penalidades. Pablo, si usted sabe la vida ministerial de Pablo, estuvo preso no una vez, varias veces. Jesucristo, antes de que lo llevaran al Gólgota, a la calavera, que en griego eso significa calavera, lugar de los muertos donde los crucificaban, Cristo antes de ir allí estuvo preso. Entonces, ¿qué dije? Sufrió penalidades, dice Pablo. ¿Qué es las penalidades? Que llevaba las cargas de los demás. Lo que usted y yo tenemos que hacer es lo mismo: llevar las cargas de los caídos. Llevar las cargas de los caídos, hermanos. Si hay un débil, lleve las cargas de ese débil. Bueno, que hay unos que son bien transeros y transeras, todo el tiempo pasan débil, porque no les gusta consagrarse, no les gusta orar. Ore por mí, ok, hermano. Jessica, ore por mí, okay. Y la hermana, porque ama a esa difunta, no se preocupe, hermana, que vamos a orar. No, mande esa guada que ore también. Amén. A su nombre. Sí, porque hay uno, hermano Esteban me puede ayudar a orar. Y viene Esteban y el espiritual le, amén, gloria a Dios, vamos a tener la victoria, siervo. Él, pero el otro que no ora, ¿qué? ¿O no? No, hay que orar unos con otros. Somos débiles en tiempo, hay que llevar las cargas. Pero no todo el tiempo voy a andar. Gloria a Dios. Oye, qué lindo Pablo, como dice. Y dice, miren a Cristo, dijo, por ustedes y por mí, dijo, Él sufrió penalidad. Él llevó sus pecados, sus cargas. Pero no importa, hermanos, le decía, porque el Señor se levantó dentro de los muertos. Y de los que se levantó dentro de los muertos significa, de Dios, que Él es primicia de los que durmieron en Él. ¡Aleluya! Usted y yo vamos a resucitar, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, que en Cristo resucitaremos juntamente con Él. Entonces, si usted no tiene esa fe, aflíjase. Aflíjase. 5 minutos y terminamos. Precioso mensaje, hermosa palabra. Oye, qué lindo. Y dice, sufrió prisiones a modo de malhechor. Acuérdense que lo mataron a la par de 2 ladrones. Amén, hermano. Pero esa humillación fue para ver la gloria del Padre. Más, oiga, más la palabra de Dios no está. El verso que sigue, ¿por qué dice que murió? Por amor a los escogidos. Usted y yo somos escogidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que no vean como que le hay como el Keiko. Gloria a Dios. Como que no tienen boquita. ¿Cuántos tienen boca? Entonces, por amor a los escogidos, Jesucristo murió por nosotros. Así tiene que salir. Oye, qué tremendo va. Póngase sobre sus pies, por favor. Oiga, no nos enredemos en los negocios de la vida. Aunque parezca buena oferta, examínela, pregúntele primero a Dios si es de Él o no es de Él. Por si usted no lo sabe, también hay negocios ilícitos, que hay redes corruptas de mente que les promueven y les ofrecen a las mujeres trabajos bien pagados, y cuando ya están en las manos de ellos, las mandan a las calles a prostituirse. Por eso, antes de que usted diga sí, eso es para mí, vaya a Dios, consúltele, porque ese negocio, y hay muchos que conocen de Dios y están en esos negocios de maldición. Son negocios de maldición que Dios no los aprueba.
Entonces, si usted está en eso, renuncie y venga a Cristo. Reciba a Cristo. Pídale perdón a Cristo, que Él es el único que lo puede a usted ayudar y a salvar y perdonar sus pecados. Soberano Dios, gracias por tu palabra. Incorpore a nuestra vida temor y sabiduría. Regenere a su pueblo, la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Regenéranos, límpianos y libéranos de lo que a ti no te agrada, Dios. Que tu sangre preciosa nos limpie, que tu sangre bella nos limpie de todo pecado, y que tu Santo Espíritu, que es poderoso, repose en cada uno de mis hermanos y en mi vida. Haga las transformaciones, haga los cambios. Regenéranos y libértanos. Ayúdanos, oh Dios, a ser soldados legítimos. Ayúdanos a no meternos en negocios que no son aprobados por ti. Bendiga a su pueblo. Incorpore conocimiento, sabiduría y gracia. Dale fuerza, Señor. Bendice a tu pueblo reunido. Bendice a los empresarios de esta iglesia. Dales gracia, dales sabiduría, dales fuerza, dales temor, dales rectitud. Que sean honestos y honestas, Señor. Y bendícelos al 100%. Y que tu pueblo sea próspero y bendecido. En Cristo te lo pedimos. Y en Cristo te lo suplicamos. Y te damos gracias, Señor. Dígaselo. Así paradito, si hay alguien de las redes sociales que desea aceptar a Cristo, que desea renunciar a lo que a Dios no le agrada, le hacemos la invitación. Ábrale su corazón. Reciba al Señor como Señor y Salvador. Confiésele a Él sus pecados y Dios lo va a perdonar. Él va a escribir su nombre en el libro de la vida. Si hay aquí en medio de nosotros varones y hembras de diferentes edades que hemos ofendido y hemos pecado contra Dios, tenga el paso de fe y venga al frente y dígale: Señor, yo esta vida ya no la quiero. Yo a esta vida yo renuncio, Señor, porque he entendido que contigo es mejor. Por eso hoy venga Jesús. Él le va a ayudar, Él le va a entender y Él va a perdonar sus faltas y sus errores. Dios bendiga a los que están y a las que están pasando. Dios bendiga sus vidas. Padre, alabo, adoro, exalto y bendigo tu nombre. Te doy gracias, Jesús, por estos hermanos y hermanas que hoy están tomando la mejor decisión de la tierra: reconciliarse contigo y recibirte como Señor y como Salvador. Como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Yo los presento a ti, oh Dios, a mis hermanos y a mis hermanas. Haga los cambios, transfórmelos, perdónelos, límpielos. No les tomes a cuenta su falta, sus errores, sus pecados. Escribe ese nombre en ese libro de la vida. Yo en tus manos lo deposito, Señor, porque tú eres un Dios real, un Dios fiel, un Dios verdadero. Haga los cambios, haga el nuevo nacimiento en sus vidas, haga las transformaciones y los cambios. Haga, Señor, ese nacer de nuevo a través de tu Espíritu Santo. Bendícelos ahora y siempre. Gracias, gracias, dígale gracias,
Gracias. Amén. Y amén.